A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá, la radio de AEBU. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos comenzando esta emisión de jueves 14 de marzo con muchas noticias, con mucha información. En el día de hoy vamos a estar hablando con Martín Valcorba, ex integrante del Ministerio de Economía y Finanzas y muy cercano a la redacción de la Ley de Inclusión Financiera, una ley que fue modificada, recordemos, por la reciente Ley de Urgente Consideración de este gobierno y que se volvió a instalar en el debate en estos días a raíz de una iniciativa que presentaron senadoras y senadores frente amplistas sobre el monto máximo que se permite para transferencias en efectivo. Recordemos que la LUC subió ese tope a unos 100.000 y ahora está en unos $150.000, lo cual se sospecha que puede ayudar a favorecer el narcotráfico, porque ayuda al lavado de dinero. Ese monto importante, $150.000, es el que se puede manejar para transacciones en efectivo. Bueno, el debate está entonces instalado y dialogamos con Martín Valcorba sobre estos cambios que se pretenden hacer a la Ley de Urgente Consideración. También vamos a hablar de un ciclo de cine que comienza en el camping de Piriápolis de AEBU. Va a comenzar mañana viernes y vamos a traer todas las novedades de ese ciclo con todos ustedes. Pero comenzamos primero con las noticias de la jornada. Disfruta tus vacaciones en los complejos turísticos de AEBU a un precio increíble. El Parque Vacacional de Piriápolis y el Complejo Termal Juanjo Ramos se suman al programa Turismo para Todos y tendrán un 50% de descuento en su tarifa por 4 días, más una quinta noche de regalo. Los trabajadores que perciban un salario de hasta 55.600 pesos podrán hacer uso de esta promoción hasta el 22 de marzo. Consulta bases y condiciones en aebu.org.uy. Con AEBU tenés derechos. AEBU, tu sindicato, tu comunidad. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Hoy es jueves 14 de marzo y esto es Camacuá y Reconquista en un minuto. Se conoció que el ex jefe de jurídica de la Cancillería fue quien llevó a presidencia el documento del caso Marcet, que luego destruyó el asesor, Roberto Lafluf. Según el semanario Búsqueda, se trata de Carlos Mata, una persona de extrema confianza del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. El gerente de la empresa Vertical Sky y ex militar retirado, Marcelo Acuña, fue procesado por espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Acuña estaba vinculado con Astesiano con el fin de investigar a los senadores del Frente Amplio que habían denunciado la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Catón Natí. Presentaron una iniciativa de ley para la protección de trabajadores en plataformas digitales. El anteproyecto es una iniciativa del Partido Socialista y el PVP, que plantea normativas que protejan los derechos fundamentales de los trabajadores frente a las nuevas modalidades de organización laboral. Más información en radiocamacua.uy. De estar más liviano. Es como meterse en el mar, otra melodía en la mañana. Quiero otra oportunidad, algo que nos haga flashear. Espero que esta vez no sea en vano.
Seguimos en Camacua Diario en este programa de jueves 14 de marzo y vamos a hablar ahora de cultura, vamos a hablar de cine, también inscriptos en este mes de marzo, mes de la mujer. Ya pasó el 8M, pero las actividades por este mes prosiguen y vamos a hablar de una actividad que se realiza en Piriápolis, una actividad que se realiza en la Sala Mandela del Parque Vacacional de AEBU en Piriápolis. Mujeres cineastas, ciclo de cine en marzo. Es un ciclo de cine que le dedica la programación de películas dirigidas por mujeres, algunas más conocidas y reconocidas que otras, pero va a haber varias funciones y de eso vamos a estar hablando y estamos en línea con Ernesto Palomeque, que es integrante de AEBU Cultura. Ernesto, ¿cómo andás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto tenerte por acá. Ernesto, contanos un poco de qué se trata este ciclo de cine Mujeres Cineastas que está inscripto en el mes de marzo. Ahí está. Sí, estamos muy contentos de retomar este año estas actividades como tú decías, en el parque vacacional que el sindicato AEBU tiene en Piriápolis, tiene muchos años. Y retomamos ahora en marzo esas actividades culturales y dentro de ellas lo que ha sido el cine, asociados entre comillas con lo que es un grupo de compañeros que se han denominado el Cine Club de Piriápolis, que existe hace años y que nos interesa a todos, como a AEBU y a ellos y naturalmente a los vecinos de la comunidad de Piriápolis alrededores, poder disfrutar del arte, en este caso el cine, y en otros casos de otras actividades que hemos organizado como AEBU, y además de lo que es la riqueza del cine en sí, la posibilidad de que siempre nos damos un tiempo posterior a la película para hacer un intercambio, un foro, un debate. Algunas veces lo hemos hecho con integrantes de los equipos de dirección o artistas de películas, en particular cuando hemos pasado películas uruguayas, lo cual también en este año tenemos planificado alguna cosa. Y en lo particular ahora, como tú decías, arrancamos con un ciclo de 4 viernes a las 19 horas de cine dirigido por mujeres. Sin duda, están marcados en lo que es este mes de la mujer, en lo que viene siendo el movimiento más importante de este siglo, el movimiento feminista, el movimiento por la defensa de los derechos de la mujer o el incremento de los derechos de la mujer, la lucha por la discriminación que las compañeras han sido objeto durante siglos y en particular lo que vivimos en nuestra etapa como trabajadores. Y bueno, desde AEBU, así como otras actividades que se han hecho en estos días, tratamos de aportar con este ciclo de cine que nos ayuda a pensar, como siempre decimos, ¿no? Las actividades artísticas, no solo el cine, siempre nos ayudan a pensar, para el lado que sea, en la temática que sea. Claro, o sea que tiene ese factor de entretenimiento, porque bueno, todas las películas también implican ese costado, pero también, como vos decías, de poder reflexionar después de la película. Entonces se abre como una instancia ahí de diálogo. Exactamente, sí, después de la película abrimos una instancia que nunca es menos de media hora, a veces se ha alargado a 1 hora y media, porque sin duda la necesidad que tenemos todos como seres humanos inquietos y pensantes, que es también encontrarnos con otras personas, con vecinos del lugar, para conversar sobre estas cuestiones, ¿no? Esto va de la mano de otras actividades que también hemos podido realizar en el salón del Parque Vacacional de Piriápolis de AEBU, algunas actividades vinculadas no estrictamente a lo cultural, hemos hecho mucho, sino algunas actividades vinculadas a inquietudes o problemáticas sociales que vive nuestra sociedad, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la violencia doméstica, con el tema de la seguridad social en su momento, buscando justamente eso, encontrarnos, debatir, informarnos, también aprender, porque muchas veces eso tiene una cuota de aprender de distintos temas.
Y en este viernes, como tú decías, mañana, a las 19 horas, nos encontraremos allí en el Parque Vacacional de AEBU en Piriápolis, en la calle Ferreira Lunati y Julián Álvarez, para ver una película dirigida por una directora alemana, muy polémica ella, por su estilo, en una película que se llama Las Flores del Cerezo. Y continuaremos los 3 próximos viernes con películas también dirigidas por mujeres, y después de este ciclo seguramente estamos ya pensando en incorporar alguna pieza de este tipo de realizadoras uruguayas, donde allí además seguramente podamos incorporar la presencia o de la directora o de alguna actriz para enriquecer ese intercambio posterior. Muy bien, entonces este viernes 15, mañana a las 19, y después 3 viernes más, suman en total 4 viernes de cine y discusión, como bien decías, allí en la Sala Mandela. Ernesto, ¿cómo es la entrada? ¿De qué? Gratuita, libre, absolutamente. Estuviste muy bien en agregarlo, porque a veces se nos pasa. Entrada libre, absoluta, ha sido en toda la historia del sindicato, buscar abrir nuestras puertas a la comunidad, como nos gusta decir ahora, a la gente del lugar, de la ciudad, para que todos aportemos un poco, ¿no? Muy bien, está hecha entonces la invitación a participar de estas instancias y, como vos bien decías, de próximas instancias allí realizadas en el Parque Vacacional de AEBU en Piriápolis, en el marco de AEBU Cultura, porque la cultura también no es solo eso, lo que uno consume inmediatamente, sino que te permite discutir y debatir sobre otras cosas. Ernesto, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, un abrazo. Nos estamos en contacto. Chau, chau. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Continuamos en Camacuá Diario, y en el programa de hoy, como les comentábamos en el arranque, vamos a profundizar en una noticia surgida esta semana. La bancada de senadores del Frente Amplio presentó públicamente una propuesta para que se baje el monto límite para hacer transferencias en efectivo. Hoy en día el monto está por arriba de los $100.000, bastante por arriba, esto debido a la LUC, y pretenden dejarlo en el entorno de los $10.000, según anunció la senadora Amanda de la Ventura. Para conversar sobre este tema y para conversar con un experto, vamos a recibir en línea al economista Martín Valcorba. Bienvenido, Martín, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en contacto con ustedes. Un placer. Vos fuiste uno de los impulsores y principales caras visibles de la Ley de Inclusión Financiera, que tenía este tema como uno de sus temas centrales. Lo primero que te queremos preguntar es cuál era el espíritu de esa ley, por qué la importancia de establecer montos bajos o no tan altos para las transacciones en efectivo. Bueno, sí, en realidad este era un punto que estaba incluido dentro de la Ley de Inclusión Financiera, que no obedecía a lo que eran los objetivos principales de la ley, porque no era una disposición vinculado al acceso, a facilitar el acceso a los servicios financieros, que era la lógica de la inclusión financiera, de los sectores que estaban históricamente excluidos de estos servicios financieros, sino que esta disposición en particular, que limitaba el uso del efectivo para operaciones de montos elevados, tenía como objetivo fortalecer los mecanismos de control y combate al lavado de activos. En la ley de inclusión de la ley de inclusión financiera, lo que se había establecido es que todas las operaciones por encima de 40.000 unidades indexadas, la cifra no estaba en dólares, sino que estaba en unidades indexadas, pero que considerando la cotización actual de la unidad indexada y del dólar, equivale a unos $6.000. Entonces, toda transacción, toda operación que superara a valores de este momento los $6.000 no se podía pagar en efectivo. Eso fue cambiado por la LUC, y es interesante recordar que en la propuesta original de LUC del gobierno,
en realidad se eliminaba totalmente este tope y se permitía hacer operaciones en efectivo por cualquier monto. Como parte de la discusión que se dio en el Parlamento, cuando se procesó la discusión sobre la LUC, finalmente lo que se cambió la propuesta original esta del gobierno actual de eliminar el tope, pero se lo elevó y se lo llevó de nuevo en unidades indexadas a 1 millón de unidades indexadas, que al día de hoy eso equivalen a $150.000. Entonces, lo que la ley de urgente consideración, lo que la LUC habilitó, fue que se pudieran realizar operaciones y pagarlas en efectivo por un monto de hasta $150.000. Cifra que es un disparate, o sea, no hay nadie que, nadie, entre comillas, en principio no debería haber nadie que vaya a pagar la compra de una casa, por ejemplo, y lleve $150.000 en un maletín. Los casos son excepcionales y son precisamente casos que se vinculan a operaciones en las cuales el origen de ese dinero es dudoso, sospechoso o precisamente vinculado al narcotráfico o algún otro delito, como eventualmente también trata de blancas y demás. Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, porque está históricamente comprobado, hay estudios en el mundo que lo demuestran, de que estas operaciones vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, se vehiculizan por el efectivo, o sea, tratan de blanquear esos capitales a través de operaciones en efectivo. Ese es el vehículo que se prefiere utilizar porque no deja rastros. Si yo hago un pago a través de una transferencia bancaria, esa operación queda un rastro que es posible trazar digamos, y conocer el origen de ese pago. Cuando se paga en efectivo, eso es mucho más difuso, más difícil de controlar. Por eso que en el mundo, no es un invento de Uruguay, el mundo ha ido en la dirección de limitar el uso del efectivo para las operaciones de montos elevados. Y Uruguay, con la LUC, lo que hizo fue ir precisamente en la dirección contraria, debilitando los mecanismos de control. No quiere decir que esto resuelva el problema, ¿no? O sea, limitar el uso del efectivo no resuelve el problema del narcotráfico, del crimen organizado. Simplemente lo que hace es mejorar los controles y, por lo tanto, hacer más efectivo la lucha contra el crimen organizado. Pero bueno, lo que hicimos, lo que hizo el país a través de la LUC en este periodo de gobierno fue precisamente dar marcha atrás, ir contra la corriente del mundo y permitir que se puedan hacer pagos en efectivo hasta cifras de $150.000, que realmente uno podrá discutir si los 6.000 que teníamos era muy bajo, si los 10.000 que se proponen ahora aproximadamente es razonable, si en lugar de 10.000 deberían ser 20. Ahora, defender que tenga que ser más de $20.000, realmente yo creo que es imposible de defender racionalmente. Después, ¿cuánto debería ser? Si es 6, 10, 15 o 20, bueno, entra dentro del margen de lo que razonablemente uno puede discutir, se puede negociar, pero $150.000 realmente es una cifra disparatada. Clarísimo. Y más cuando el narcotráfico, por eso también el tema sale ahora con más fuerza a la agenda, ¿no? Empieza a tener consecuencias en los barrios, con la violencia, con estallidos de violencia, que de alguna manera, ahora justo leía declaraciones de senadoras de la República, del oficialismo, diciendo que la LUC no facilitó el manejo de dinero en efectivo. Sin embargo, los efectos del narcotráfico sí se pueden ver cada vez más palpables en las calles. Bueno, digamos, sin duda que estamos teniendo un avance del narcotráfico muy importante en el país, en grandes operaciones, pero también en lo que es la vida cotidiana en los barrios. Eso es indudable. Y de nuevo, yo creo que tenemos que ser también prudentes, porque no es que con topes a las operaciones en efectivo vamos a resolver el problema. Este es un problema súper complejo. Simplemente lo que como país no podemos hacer es dejar de usar herramientas que nos permiten
combatir mejor este flagelo. Entonces, no lo vamos a resolver mágicamente limitando el uso del efectivo, pero sin duda vamos a estar en condiciones de poder tener mecanismos de control y combate que son más eficientes y que son los que usa el mundo desarrollado. Europa va en esta dirección, incluso con montos más chicos de lo que teníamos en muchos casos, en muchos países, con montos más chicos que lo que teníamos en Uruguay pre-LUC. Entonces, no hay duda que acá hay dos fenómenos que fueron en paralelo. Por un lado, el debilitamiento de los mecanismos de control, en particular habilitando el uso del efectivo para operaciones de hasta $150.000, y en paralelo con eso estamos viendo un avance en el narcotráfico. Son dos fenómenos que se dan juntos, están vinculados, y bueno, sin duda el permitir el uso del efectivo para operaciones de tal volumen de fondos facilita toda la operación del narcotráfico. Digamos, eso creo que es indiscutible y realmente cuesta entender que existe una resistencia a avanzar en la dirección que propone ahora el Frente. Podemos discutir el monto, inclusive cuando se discutió la LUC en el Parlamento, el Frente estuvo dispuesto a acompañar un aumento del tope. En aquel momento se manejaba en torno a los $20.000, pero la coalición opositora, la coalición de gobierno se cerró en que el monto debía ser que hoy equivalen a $150.000. Entonces, podemos discutir el monto. Lo que yo creo que no se puede sostener racionalmente es que digamos que tenga sentido seguir habilitando a que se hagan pagos en efectivo por cifras de tan elevado monto. Y en esa discusión parlamentaria, en ese intercambio con el gobierno, ¿cuáles eran los argumentos que ellos daban para poner el límite tan alto? Porque me imagino no blanquearían explícitamente que querían favorecer el lavado de activos. ¿Qué argumentos se establecían? Y bueno, y acá entra dentro del argumento de la libertad, ¿no? Si alguien quiere compra una casa y quiere pagarla con $150.000 en efectivo, ¿por qué no lo va a poder hacer? Es la libertad de hacerlo. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿por qué 150 sí y 180 no? Ahí ya me estás limitando la libertad. O sea, no había una justificación de peso. Lo que había era, digamos, una manija que se había venido acumulando en los años previos en contra de la ley de inclusión financiera, y después algunos sectores que se vieron afectados con esto. Pero digamos, ¿qué es lo que pasa? Había antes de la ley de inclusión financiera, que no había ninguna restricción al uso del efectivo, muchas transacciones inmobiliarias, en particular de personas, de argentinos, por ejemplo, que traían sus fondos de Argentina en efectivo, y bueno, se realizaban. Cuando uno establece un límite, bueno, hay cierto tipo de operaciones que de repente se dificultan. Ahí teníamos un sector que presionaba, por ejemplo, a decir, bueno, facilítenme los negocios, déjenme hacer los negocios inmobiliarios sin esta carga. Entonces, había sectores a los cuales les interesaba que se flexibilizara, y después había un discurso que iba en nombre de la libertad a permitir, ya te digo, originalmente era efectivo, igual $1 millón en efectivo, y caímos con un camioncito con los dólares adentro. Pero que la verdad no se sostiene, menos se sostiene cuando dice, bueno, igual lo que hago es fijar un límite de $150.000. Entonces, restringir la libertad a pagar en efectivo se está restringiendo. Defender que la libertad llegue hasta $150.000 es imposible defenderlo, porque no hay cristiano que pueda hacer un negocio razonable con $150.000 en efectivo. Nadie tiene $150.000 abajo del colchón. Totalmente. Totalmente. Entonces, sí. Es muy difícil de entender la racionalidad de esta medida, y más difícil de entender cómo no se reconoce el error y se da marcha atrás ahora, teniendo, digamos, rompiéndonos los ojos con el avance que ha tenido el narcotráfico en este último tiempo. Absolutamente. Te voy a hacer una última, Martín, un poco más general. Vos pusiste ahí la palabra libertad, que pobre está bastante bastardeada últimamente en varios países, incluido Uruguay. Recuerdo también cuando se discutió la LUC, que también la palabra libertad era muy usada para atacar
toda la ley de inclusión financiera, diciendo, por ejemplo, que ahora el usuario va a tener la libertad de elegir por dónde cobrar su sueldo, por ejemplo, entre otras falacias. ¿Qué opinión te merece esa utilización del término libertad para estos ataques? Y bueno, yo creo que fue una movida muy inteligente, esencialmente marketinera, porque porque no tenía sustancia. Y en estos ejemplos que vos planteabas queda claro, ¿no? O sea, se hizo campaña durante muchos años en contra de la ley de inclusión financiera, diciendo que había que darle la libertad al trabajador de elegir, había que devolverle al trabajador la libertad de elegir cómo quería cobrar, lo cual tenía varios errores. Primero, la idea de devolverle la libertad cuando el trabajador nunca había tenido la libertad de elegir, porque antes de la ley de inclusión financiera era el empleador, el patrón, el que decidía cómo le pagaba, y la mitad de los trabajadores ya cobraban a través de medios electrónicos, no porque hubieran elegido ellos cobrar a través de un medio electrónico, sino porque el empleador había resuelto pagarle a través de una cuenta bancaria. Entonces, el trabajador nunca había tenido la libertad de elegir. Pero el discurso fue, devolvámosle la libertad. Ahora, ¿qué es lo que termina haciendo la LUC? Obligando al trabajador a tener que negociar y acordar con el empleador cómo se va a hacer el pago del salario. ¿Cuándo? Cuando empezamos la relación laboral, cuando empezamos a trabajar. Y está clarísimo que, salvo contadas excepciones, cuando un trabajador empieza una relación laboral, cuando empieza a trabajar, no tiene capacidad de negociar con el empleador. O sea que lo que la LUC hizo fue devolverle al empleador, al patrón, la libertad de decidir cómo le pagaba a su trabajador. Entonces, claramente yo creo que es, como vos decís, una idea que está muy bastardeada y que desde una visión de izquierda tenemos que hacer un énfasis muy muy importante en que la libertad que tenemos que defender es la libertad real de las personas de poder elegir. Y para poder elegir, primero tenemos que estar en condiciones de elegir, y eso requiere mucha política pública para habilitarnos a que estemos en condiciones de poder ejercer esa libertad. Pero claramente acá, con la ley de inclusión financiera, no hubo avances de ningún tipo a favor de la libertad. Al contrario, quienes avanzaron en libertades fueron los empleadores, devolviéndole la posibilidad de elegir cómo pagarle. Y aquellos malos empleadores que querían tener a sus trabajadores informales, cuando se les facilitó esa posibilidad, porque de nuevo, cuando yo pago en efectivo no estoy dejando ningún rastro de ese pago. Por lo tanto, a un trabajador que le pagan en efectivo le resulta mucho más complicado demostrar incumplimientos en las obligaciones laborales de su empleador, sea porque le paga menos de lo que debería pagarle, del laudo por ejemplo, sea que le paga después de fecha. O sea, es muy difícil poder documentar cuando a mí me hacen firmar un papel que recibí tanta plata tal día y estoy obligado, porque en definitiva la relación es tan asimétrica entre el empleador y el trabajador que no tiene capacidad de ejercer ese derecho. Entonces, ¿qué es lo que logramos con un medio de pago electrónico? Es que ahí queda clarito la fecha en la cual se acreditó la plata, cuánto se le pagó, en qué momento se le pagó, y por lo tanto es mucho más fácil poder controlar que se estén cumpliendo con todos los derechos laborales. Entonces, si hubo algún avance en materia de libertad, no fue de libertad de los trabajadores, sino que fue libertad de los empleadores de volver a tener la capacidad de decidir por sí ante sí, en esa pseudo negociación al inicio de la relación laboral, cómo le va a pagar a los trabajadores. Totalmente. Martín Valcorba, te agradecemos mucho este rato con Radio Camacuá y por la claridad de tus conceptos. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Un abrazo. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daymán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
De esta manera llegamos al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana viernes los esperamos como siempre a esta hora de 19 a 19:30 en Radio Ciudadana y en Radio Camacuá. Chau, chau. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.